Antes de que la oscuridad fuera rasgada por la luz, antes de que la primera estrella destellara en la inmensidad del cosmos, ya existía una pregunta que desafiaba todo entendimiento. ¿De dónde proviene Dios? Un enigma que no solo pone a prueba la fe, sino también la razón. Filósofos y científicos han tratado de desentrañar el misterio de su existencia eterna, pero cada respuesta solo genera más incertidumbre. Si todo lo que conocemos tuvo un principio, ¿cómo explicar la existencia de aquel que nunca tuvo un origen? Nuestra mente, limitada por el tiempo y la causalidad, lucha por comprender la idea de un ser que simplemente es, sin haber sido creado. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha intentado encontrar patrones, causas y efectos para darle sentido a la realidad. Sin embargo, Dios trasciende esas reglas. No es un eslabón en la cadena de causas y consecuencias, sino el fundamento absoluto de todo lo que existe. Si algo lo hubiera precedido, entonces ese algo sería Dios. Reflexionar sobre su origen nos lleva a una dimensión que supera la ciencia y la fe, un estado donde el tiempo no tenía presencia, la materia aún no existía y solo quedaba lo eterno. Tiempo, espacio y materia son inseparables. Sin uno, los demás no tendrían lugar. Pero Dios no depende de esas limitaciones, porque Él es quien las estableció desde su eternidad. Desde los pensadores clásicos hasta los físicos modernos, la búsqueda del origen del universo siempre ha encontrado un obstáculo inamovible, lo que no tiene principio ni fin. Y entonces, en el comienzo de todo, Dios habló. Su voz interrumpió el vacío. Sea la luz, y la luz surgió. Pero la pregunta persiste. ¿Quién es aquel que ordenó la creación? Su existencia es un misterio que desafía la lógica humana, pues antes de que el universo tomara forma, antes de que la primera partícula fuera creada, Dios ya estaba allí. No hubo un instante en el que emergiera ni un punto de inicio, porque su naturaleza es existir sin límites. Algunos sostienen que la Tierra fue creada hace 6.000 años, basándose en una interpretación literal de los textos sagrados. Pero la verdadera cuestión no es cuándo comenzó el mundo, sino qué existía antes de todo lo que conocemos. ¿Cómo puede un ser inmaterial interactuar con una realidad física? Esta incógnita intriga tanto a creyentes como a escépticos, porque la misma noción de Dios rompe con las reglas que rigen nuestra existencia. Si todo tiene un creador, ¿quién creó a Dios? Esta es una de las preguntas más repetidas en la historia de la filosofía y la ciencia, pero parte de un error lógico. Lo que no tiene principio no necesita ser creado. Algunos creen que el universo mismo es eterno y que no hubo una causa creadora, pero todo lo que observamos señala un inicio definido, un punto en el que la materia, el espacio y el tiempo comenzaron a existir. Y antes de eso, ¿qué había? En un debate entre fe y razón, un científico planteó un desafío. ¿Cómo podría Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo algo podría tener dos naturalezas distintas sin contradicción? La duda se expandió hacia un concepto aún más profundo, la esencia de la conciencia y la energía. Si ni siquiera podemos definir completamente qué son estos elementos, ¿cómo podríamos comprender en su totalidad la naturaleza divina? La respuesta llegó de manera clara e irrefutable. Todos aceptamos la existencia de la conciencia y la energía, aunque no podamos explicarlas completamente. Con Dios ocurre lo mismo. No es necesario comprenderlo en su totalidad para reconocer su existencia. Hay misterios que trascienden nuestra lógica y entre ellos, Dios es el más grande. Si te gusta este contenido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Ahora, sigamos explorando esta fascinante cuestión. La idea de que todo debe tener un inicio solo aplica a lo que es finito.
Pero Dios, por su propia esencia, es eterno. No está sujeto al tiempo, pues Él mismo lo creó. No está restringido por el espacio, porque el espacio es obra de sus manos. No necesita una causa, ya que existe más allá de la relación entre principio y fin. Su naturaleza es simplemente ser, siempre fue y siempre será. Preguntar, ¿quién creó a Dios? Es tan incoherente como intentar escuchar el sonido del silencio o definir el color del viento. El Creador no fue creado, y su existencia no puede ser medida con las reglas de causalidad que rigen el mundo físico. Las leyes de causa y efecto se aplican al universo, pero Dios está fuera de esas limitaciones. Tratar de encajarlo en esos parámetros es un error conceptual, como querer medir la inmensidad del océano con una regla diseñada para pequeños objetos. Lo curioso es que incluso algunos pensadores ateos han reconocido la existencia de verdades eternas que no dependen de una causa. Daniel Dennett, por ejemplo, admite que las matemáticas, los números y las ecuaciones simplemente existen. Nunca fueron creados, no tuvieron un inicio, y sin embargo son innegables. Si aceptamos que ciertas abstracciones son atemporales, ¿por qué rechazar la posibilidad de un ser que también lo sea? La idea de un creador sin origen no es solo una cuestión de fe, sino una necesidad filosófica. Todo lo que empieza requiere una causa, pero en algún punto debe haber un principio absoluto, algo que sea la fuente de todo lo demás sin depender de nada externo. Llámese Dios, o de otra manera, el hecho es que la realidad exige un punto de partida que no haya sido causado. Incluso aquellos que rechazan la existencia de Dios terminan postulando conceptos que presuponen algo eterno. Algunos defienden la teoría de un multiverso infinito, donde los universos surgen sin necesidad de un creador. Otros proponen campos cuánticos que generan partículas espontáneamente sin un agente externo. Pero en ambos casos, la conclusión es la misma. Algo siempre ha existido. La diferencia está en el nombre que se le da a ese algo. Al final, se puede negar a Dios, pero el principio de lo incriado es ineludible. Si incluso los que rechazan su existencia aceptan la idea de una realidad eterna, la pregunta sigue en pie. ¿Cómo surgió el universo? ¿Qué es necesario para que la existencia sea posible? La respuesta radica en la interconexión entre el tiempo, el espacio y la materia. Estos tres elementos no pueden existir por separado. Sin tiempo no hay un cuándo, sin espacio no hay un dónde, sin materia no hay qué. Ninguno pudo aparecer antes que los otros, pues dependen mutuamente para tener sentido. Por eso, el universo no pudo formarse gradualmente en ese aspecto. Los tres tuvieron que existir simultáneamente. Curiosamente, la Biblia ya presentaba esta realidad en su primer versículo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí se encuentran los tres pilares de la existencia. En el principio señala el tiempo, los cielos representan el espacio y la tierra simboliza la materia. En una sola frase se establece la base sobre la que se sostiene todo lo que existe. La ciencia moderna solo ha venido a confirmar lo que ya estaba escrito hace milenios. La creación requirió una interconexión esencial, y esta conexión no se limita solo al tiempo, el espacio y la materia. Cada uno de estos elementos fundamentales sigue un patrón de triple división. El tiempo se despliega en pasado, presente y futuro. El espacio se extiende en ancho, alto y profundidad. La materia se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta estructura numérica y simétrica refuerza la marca de un creador que obra con precisión y armonía. Sin embargo, Dios no está atado a las leyes que rigen su creación. Así como un programador escribe líneas de código sin quedar atrapado en el sistema que desarrolla,
Dios existe fuera del tiempo y del espacio. Si estuviera sujeto a las limitaciones del universo, entonces no sería Dios. Él estableció cada una de las leyes que gobiernan la naturaleza, pero no está condicionado por ellas. Es inmutable, eterno, absoluto. El universo puede transformarse con el paso del tiempo, pero Él permanece inalterable. La creación es obra de sus manos, pero jamás podrá confinarlo. Y si Dios trasciende todo lo que conocemos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo explicamos la existencia de la conciencia? ¿Cómo pueden surgir sentimientos como el amor, la compasión o el anhelo de justicia a partir de simples procesos químicos en el cerebro? Si la humanidad no es más que materia organizada al azar, ¿por qué confiamos en nuestra razón, en nuestros valores o en nuestra percepción del bien y del mal? La espiritualidad no puede reducirse a impulsos eléctricos ni a combinaciones de neuronas. Hay algo más allá de lo físico, algo que no se puede medir, pero cuya existencia es innegable. Nuestra búsqueda por comprender a Dios siempre estará limitada por nuestra propia existencia. Estamos sujetos a un mundo tridimensional, atrapados en el flujo del tiempo y las restricciones del espacio. Intentamos encajar a Dios en estas mismas fronteras, pero Él está más allá de cualquier límite. Su naturaleza infinita escapa a nuestra comprensión, y es precisamente esa grandeza la que lo hace digno de reverencia. Si fuéramos capaces de entenderlo por completo, dejaría de ser Dios para convertirse en una simple idea concebida por la mente humana. Pero su trascendencia no implica distancia. Dios no está limitado a un lugar específico ni a una forma visible. No requiere un trono físico ni un templo hecho por manos humanas. Su presencia lo llena todo, sostiene el universo sin depender de él. No es una parte de la creación, sino su origen absoluto. A pesar de esto, muchos cuestionan su existencia, preguntándose de dónde proviene, como si resultara más lógico pensar que la nada pudo dar origen a todo lo que vemos. Pero la nada no produce orden. La nada no establece leyes. Dios no emergió de la nada, porque la nada jamás existió. Antes de cualquier cosa, Él ya era. Así como un arquitecto diseña y sostiene una construcción sin formar parte de sus muros, Dios creó el universo sin quedar atrapado en él. Génesis lo describe con claridad. Dios estableció el mundo sobre el vacío, moldeando la creación con el poder de su palabra. Y cuando declaró que todo era bueno, no solo aprobó lo que había hecho, sino que también imprimió un propósito en cada aspecto de su obra. Si todo proviene de Él y todo existe para Él, hay un nombre que está por encima de todos los nombres, Jesucristo. En Él reside la máxima autoridad, y ante su presencia, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. No fue solo un maestro, un profeta o un líder espiritual, es Dios hecho carne, la manifestación viva de la gloria divina. Su nombre lleva consigo poder, redención y juicio. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Aún así, la humanidad sigue buscando respuestas más allá de su propia capacidad de comprensión. El origen de Dios, la expansión del universo y el propósito final de la creación son preguntas que nos cautivan, pero nuestra mente finita jamás podrá abarcar completamente estas respuestas. Intentamos medir lo infinito con herramientas limitadas, comprender lo eterno con una razón condicionada por el tiempo, pero hay misterios que siempre estarán fuera de nuestro alcance. Dios va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Su existencia no se puede encerrar en explicaciones humanas. Su esencia no tiene fronteras y su poder no admite comparación. Por más que avancemos en el conocimiento, solo confirmamos lo mucho que aún ignoramos.
Pero lejos de frustrarnos, esto debería maravillarnos. La inmensidad de lo desconocido no hace más que evidenciar la grandeza del Creador, y esa grandeza se manifiesta en todo lo que nos rodea. Cada rincón del universo es un testimonio vivo de su obra. La inmensidad de las galaxias, la precisión de los ciclos naturales, las leyes invisibles que sostienen la existencia. Todo revela la mano de un diseñador que mantiene cada detalle bajo control absoluto. Nada es arbitrario, nada es un accidente. La armonía de la naturaleza refleja la mente perfecta de Dios. El cielo proclama su gloria, los océanos susurran su presencia, las montañas se alzan como monumentos a su majestad. Y cuando observamos su creación, nuestra fe se fortalece. Porque si Él cuida de todo con tal perfección, ¿cuánto más se ocupará de nosotros? Si el universo es un reflejo de su grandeza, contemplarlo es embarcarse en un viaje de descubrimiento que no solo desafía nuestra mente, sino que transforma nuestro espíritu. Las cuestiones sobre el origen de Dios, la eternidad y los límites del tiempo nos llevan a un punto aún más profundo, reconocer que la realidad es mucho más vasta de lo que imaginamos. El cosmos mismo es una expresión de su gloria. El tiempo, el espacio y la materia no son elementos aislados, sino partes de un sistema interconectado con una precisión absoluta. Cada estrella, cada galaxia, cada partícula apunta a un creador que no solo estableció las leyes del universo, sino que las sostiene constantemente. Nada está fuera de su diseño, nada ocurre sin propósito. La naturaleza misma revela su amor y su sabiduría. Las estaciones se renuevan, la vida sigue ciclos perfectos y hasta los detalles más pequeños reflejan su cuidado. La majestuosidad del universo y la delicadeza de una simple flor muestran al mismo Dios que gobierna sobre lo inmenso y al mismo tiempo se preocupa por lo más pequeño. Frente a esta realidad, se nos invita a emprender un viaje de fe. La búsqueda de Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia espiritual. Cuando aprendemos a ver su presencia en todo lo que nos rodea, nuestra conexión con Él se fortalece. Esto nos lleva a vivir con gratitud. Cada día, cada respiro, cada oportunidad es un regalo divino. Caminar en reverencia a Dios significa dejar que su luz nos guíe y nos dé sentido. Comprender su grandeza nos conduce a una verdad aún más profunda. La verdadera sabiduría está en aceptar nuestras limitaciones. No fuimos creados para entenderlo todo, sino para confiar en aquel que todo lo sabe. Formamos parte de un plan eterno, sostenido por el amor inagotable de un Dios que guía cada paso de nuestro camino. Y a medida que avanzamos en esta jornada, nuestra fe debe crecer. Cada experiencia, cada desafío, cada respuesta que recibimos nos acerca más a Él. Su espíritu nos guía hacia un entendimiento más profundo, fortaleciéndonos en su voluntad. Pero este camino no debe recorrerse en soledad. Somos llamados a compartir la luz que hemos recibido, a llevar esperanza y salvación a aquellos que aún no han conocido la verdad. Nuestra vida debe reflejar la gloria y la magnificencia del Creador. A todos los que se han alejado, Dios extiende una invitación. Reconcíliense con Cristo. Hoy es el momento para un nuevo comienzo. Y si sientes este llamado, haz esta declaración con fe. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Que esta decisión transforme tu vida y renueve tu corazón. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando los misterios ocultos y las historias de la Biblia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más videos como este y a alcanzar a más personas con el mensaje de la palabra.
Activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos y comparte este video con aquellos que puedan necesitarlo. Nos vemos en la próxima.